El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, ante la persecución política desatada por el régimen de Bukele, se solidariza con Lorena Peña, expresidenta de la Asamblea Legislativa, y con Medardo González, exdiputado y exsecretario general del partido FMLN, ante el acoso, persecución política y difamación por acusaciones infundadas en las cuales están siendo sometidos. Expresamos nuestro apoyo y respaldo, tal como lo han hecho más de 65 organizaciones de mujeres de solidaridad internacional, quienes reconocen en Lorena su rol de lideresa salvadoreña, que ha trabajado toda su vida por la conquista de la democracia en nuestro país. Antes, pues se requiere criminalizar a quienes hoy están siendo una voz crítica a la mala actuación del gobierno. Nuestro comité no quiere más presas ni presos políticos. Por ello, señalamos la actuación indebida de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia, que por mandato del actual presidente crea falsos delitos, dañando la imagen y el honor de personas exfuncionarias públicas. Hacemos el llamado a dichas instancias a actuar apegadas a derecho y no a decisiones políticas basadas en el odio y la venganza. A la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional les expresamos nuestro compromiso para seguir luchando en búsqueda de la paz con justicia social, a combatir la judicialización de la política y a defender la inocencia de presas y presos políticos quienes han sido encarcelados injustamente. Asimismo, tenemos aquí, ¿verdad?, parte del respaldo y la resolución de las más de 65 organizaciones de derechos humanos de la comunidad salvadoreña en el exterior, de mujeres y de solidaridad internacional que se unieron para denunciar el caso en contra de la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. También, asimismo, sobre esos casos de procesos civiles que se pretenden iniciar, se han presentado todas las pruebas necesarias para absolver cualquier acusación infundada. Asimismo, hay amenazas de procesos penales ante estos supuestos enriquecimientos ilícitos. Por lo tanto, las organizaciones hacen un llamado al juez que preside el caso y a otros miembros del sistema judicial de El Salvador a no actuar sometidos a la agenda política del gobierno de Bukele, y les exige ser apegados a la ley y también respetar y hacer valer los derechos constitucionales e internacionales protegidos al debido proceso. Es por ello que sabemos, ¿verdad?, que se están iniciando ciertos procesos de personas seleccionadas por una agenda política de parte de este gobierno, en el sentido de un odio y una venganza, y no precisamente porque se pretenda hacer justicia. Este gobierno y sus funcionarios deben de predicar con ejemplo, ya que ninguno de estos funcionarios tampoco es transparente según su patrimonio que tienen que rendir cuentas. Hasta la fecha, ninguno de esos funcionarios tampoco ha presentado declaraciones de probidad. Antes, en el caso de probidad, se daban ciertas observaciones a los funcionarios públicos para que estos pudieran solventarlas o aclararlas. Esta situación ya no se está dando como antes se hacía, y lo que están procediendo es una orden de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a realizar o iniciar ciertos casos. Por lo que sí sabemos, ¿verdad?, que estas personas que están siendo atacadas actualmente son precisamente las que han dado la cara y han realizado las críticas a este gobierno. Asimismo, manifestar que en varios procesos políticos vemos de parte de la Fiscalía ciertas prácticas dilatorias. En el caso Monarca, desde el 20 de febrero se habían dado medidas sustitutivas a la detención a 5 compañeros. Y el hecho se da precisamente la libertad hasta el jueves de la semana pasada. ¿Por qué? Porque la Fiscalía hizo la utilización de 2 recursos durante el proceso, y la Cámara Tercera de la sección del centro confirmó dicha resolución para que estas personas puedan salir libres. Más que todo, el recurso de ellos iba implementado a incrementar la cantidad de la fianza, poniendo cantidades bastante elevadas para las familias. Es así que la misma práctica se ha visto en el caso de los exfuncionarios del sobresueldo, con estar dilatando la audiencia preliminar. Por lo que actualmente, de las 5 personas que deben de gozar medidas sustitutivas a la detención, 3 de ellas estaban en el Centro Penal de Santa Ana, las cuales ya fueron en libertad,
pero 2 de ellas están en Mariona, el doctor Francisco Salvador Iresi, exalcalde de Zacatecoluca, y el empleado Amílcar Pérez Pérez siguen en Mariona y todavía no se cumple con la resolución de su libertad. Así que hacemos un llamado a la Dirección General de Centros Penales, que ya con los días que ha pasado, tienen que solventar dicha situación y exigimos que se pongan en libertad este mismo día. Si no, como COFAPE veremos las actividades precisamente que se deberán de realizar a función de ejercer presión para que le den la libertad que por derecho ya les corresponde a los compañeros. Es así que tenemos aquí en la mesa precisamente cuáles son las 65 organizaciones internacionales que están respaldando precisamente estos nuevos casos que están iniciando. Asimismo, también agradecemos, en el caso de España, hubo también un comunicado donde daba precisamente una información o una respuesta al gobierno de El Salvador que emitía y decía que han tenido comunicación con familiares de personas presas o presos políticos o perseguidos políticos, y estos están al pendiente y vigilante de los casos. Asimismo, como el caso que se ha iniciado de la compañera Lorena, el compañero Medardo, precisamente por esa persecución política. No sé si la prensa tiene algún tipo de pregunta. ¿Qué organismos están apoyando? ¿Podría mencionarlo? Sí, gracias. Parte de los firmantes y muchas de las organizaciones son también de Estados Unidos. Tenemos a la organización LELO, a la organización Amigos de la Tierra Americana, Latina y el Caribe. Tenemos también a Boston Mayday, Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes, Mozo, Centro Latino Cuscatlán, Ciudadanía en Oregon, Colectivo K6, Comité de Solidaridad con El Salvador en México y Justicia con la Comunidad de JPC, entre otros. Son 65 que provienen de Estados Unidos, del Reino Unido. En general, podría incluso la prensa también tomar fotos para poder llevar esta información. También, hablando del régimen de excepción, me gustaría conocer qué impresiones tienen ustedes sobre esta situación que parece no tener. Sí, como COFAPES en otras conferencias también hemos expresado nuestra opinión sobre precisamente la aprobación del régimen de excepción y ya prácticamente estamos cumpliendo un año se puede decir, del inicio de ese régimen. Ya pasaron las causas legales para que tuviera vigencia. El mantener un régimen por un año ya se convierte ilegal, porque la regla general ya está aplicando de una forma que lo excepcional se está volviendo común, y el gobierno quiere que nosotros veamos esta situación como normal. Para combatir la delincuencia tiene que crearse políticas de seguridad de parte del gobierno. Al no crear estas políticas y solo mantener el régimen de excepción, lo que está comprobando el gobierno es que es incapaz de generar seguridad de otro tipo de métodos. Esa es nuestra opinión. También estamos apoyando precisamente a otras organizaciones como MOVIR de sus acciones que se han realizado, y también apoyamos precisamente la postura que debe de existirse, la derogatoria de ese régimen, y crear políticas de seguridad para mantener precisamente la paz que nosotros necesitamos, pero sin abusos, sin detenciones arbitrarias, cumpliendo con los derechos humanos. Ya organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio las recomendaciones a El Salvador de lo que se debería de cumplir, y también el Comité de Tortura. El Salvador, a ser firmante precisamente de tratados internacionales, tiene que cumplirla, no es una opción, es una obligación del Estado. Así que nos solidarizamos también con las víctimas y familiares de detenciones arbitrarias, de detenciones de personas injustamente capturadas, por lo que nos sumamos a la derogatoria del régimen de excepción.